10 páginas. 10 páginas. Luego tenemos nosotros en el anexo. Ahí van a ir todo lo estadístico, ¿verdad? ¿Qué lleva lo estadístico? Lo estadístico va a llegar el cuestionario que vamos a comenzar. Hoy entramos a esa parte. Vamos a trabajar un cuestionario. Luego van a trabajar el tabulado. ¿Sí? Luego después del tabulado van a trabajar el graficar. ¿Sí? Y luego de graficar van a sacar ustedes sus conclusiones. Conclusiones de la parte práctica, ¿verdad? ¿Por qué digo 10 páginas? 10 páginas de contenido más esto, ¿verdad? Esto es pequeño. El trabajo lo pueden dividir en 3 sistemas. Es poco. Lo vamos a hacer grupal, como les dije, no más de 10 grupos. Si salen 10, yo creo que les había dicho que fueran 10 grupos, ¿verdad? Entonces, este tema ya lo pueden comenzar a preparar. Todo lo que a ustedes, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Vamos a partir de la silencio. Vean, no quiero aquellos trabajos, esta parte de aquí no la quiero. Les cuento algo. Yo examino privados y posgrados. Ya cuando yo empiezo a revisar trabajo, he revisado tesis, he examinado tesis. Acabo de examinar hace poco una que la votamos porque era demasiado el tecnicismo que tenía. El 80% era plagio y eso no es bueno. Cuando uno mira que usan una terminología bastante suave, o sea, así muy propia, muy coloquial, como se dice, muy chapina, ¿verdad? Entonces eso es propio. Eso lo agarra uno rápido, ¿verdad? Ya yo no, si usan una parte, un tema, una definición, está bien que hagan la llamada, pero que pongan de quién es, ¿sí? O de dónde lo sacaron, porque eso. Nosotros a veces ponemos una página que yo digo, pásenlo por ahí, y ahí marcan que es el plagio. Y hay que acostumbrarnos a redactar. Eso es bien importante. No importa que usen palabras bien simples, ¿verdad? Porque, como les repito, eso rápido lo detecta uno. 10 trabajos los puedo leer rápido. ¿Sí? Estamos jugando, como le digo, un mínimo de 15, un máximo de 20, incluyendo las hojas de trabajo especial. Entonces esa otra parte, la otra parte que sobra va a ser la del examen parcial. Y ahí estaríamos ya con eso, porque ya tenemos que pensar en eso. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? A la hora de hacer la investigación, ¿se tiene que pasar primero un cuestionario? No, pero eso se los voy a ir enseñando. Primero van a hacer todos sus antecedentes, que es la parte introductoria, ¿verdad? Entonces, conforme el tema que ustedes van a desarrollar, ahí van a sacar ustedes su cuestionario. Su cuestionario, lo mínimo debe ser de 10 preguntas, no más de 15, y por grupo van a pasar 50 cuestionarios. ¿Sí? Solo vamos a usar el sí y el no, porque eso se puede tabular rápidamente, se puede cuantificar, ¿verdad? Ahí la pregunta abierta para lo que yo quiero hacer no funciona. Y van a ver ustedes, conforme vayamos avanzando en estadística, ustedes van a ir avanzando en su trabajo también, porque la fecha de entrega es antes del segundo parcial, para poderlo agregar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo dejo opcional. Ahí, como están con los coordinadores, pueden poner grupo 1, grupo 2, eso lo dejo yo opcional, ¿sí? ¿Algo más? Eso sí, lo puede hacer cualquier tema, que quiera. Hay bastantes. ¿Algunos ejemplos que pudiera dar? Partidos políticos, canasta básica, delincuencia, explotación sexual. Hay que darle el tema.
¿Ah? No, el tema, lo único que quiero es que no se vayan a... Bueno, de todos modos, como les digo, cuando todos investigan diferente y son muy originales para escribir los temas, no se repiten, ¿verdad? Dan los asesinatos, torsiones. Quiero que agarren temas de lo que está pasando ahora, ¿verdad? Temas reales. Que reales. Porque eso va a ser más rápido, pues. Esos temas, como dice el Ministerio, son de percepción, silencio, son temas de percepción. Entonces, un tema de percepción, por ejemplo, de las extracciones, ya cualquiera le puede preguntar. ¿Sí? Por supuesto, porque eso ya lo vieron en el curso anterior. Usan en el tamaño de la hoja, tienen 1.5 de un margen a otro. Miren, en la letra que les enseñaron para trabajar la New Roman es muy buena. New Roman es el que a mí y es el que se usa en tesis en posgrado. Esa es la letra que se usa. 2.5, 2.5, 1.2.5 y 2.5. Y altura, bajo, derecha, izquierda y entrelineado 1.5. Pueden usar el número 2. ¿Y el tamaño de la hoja? Claro. Como lo dijo el compañero, quiero temas reales. Por favor, eso es lo que quiero. Hay bastante. Ahí en las noticias sale bastante. Y todo hay información. En las redes hay bastante corrupción. Ese es un tema que todo el mundo habla. Y cuando yo pregunto qué es la corrupción, ¿qué creen ustedes que es la corrupción? Malversación de fondos. No, todo. Con solo pedirle un favor, mira, ayúdame aquí con las notas. Ya. Tráfico de influencias o no, corrupción. Miren, la parte penal, la parte administrativa, toda esa palabra. Ese es un término definido, que llamo yo. Yo estuve en una comisión en el 2018 donde se evaluó a Guatemala, o el Banco Mundial. Ay, cuando yo vi todo eso, entendí mucho. Es bien difícil definir esa palabra, porque corrupción no es solo dinero. Conéctenme a su hermano. ¿Sí? Es que la corrupción no es solo dinero, eso ya implica muchas cosas. Ese es un tema también. Les pongo 10 hojas para que sean bien pero directos para el detalle, ¿verdad? Porque más me interesa a mí esta parte. Todo esto es importante para que agarren sus antecedentes históricos, la parte que ustedes quieren del trabajo, lo que quieren desarrollar, y aquí van a hacer una parte práctica. ¿Sí? Eso lo vieron en el semestre pasado, vieron lo que hizo. No es un plan de investigación. No, esto no es un plan de investigación, es un trabajo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Vamos con lo otro. Voy a pasarles ahorita la clase de hoy, la clase del jueves. ¿Ya les llegó ahí? ¿Ya? ¿La redistribuyen, por favor? ¿Ya la tienen todos en su teléfono? ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito, por favor. Usted no tiene teléfono ahí. Me hace favor. Vamos a comenzar, vamos a explicar un poquito ahí, por favor. Ya, silencio, por favor. Técnica de investigación social de campo. La técnica constituye una operación especial para recolectar, procesar o analizar datos.
son aquellos medios, instrumentos, herramientas que permiten llevar a cabo el estudio o análisis de un objeto de conocimiento de acuerdo al método empleado. Hay 3 técnicas de investigación. Haremos ahí. Bien. Primero las técnicas que son. Dice técnicas de investigación social, ¿verdad? Son técnicas sociales. Bueno, ¿por qué son técnicas sociales? Porque estas se aplican para obtener información de todos aquellos problemas o todos aquellos fenómenos que están pasando dentro de la sociedad. Estamos bien claros que esto es una ciencia social, ¿verdad? Derecho. ¿Por qué? Porque ustedes vienen a ser facilitadores, para ser conciliadores y en su defecto para resolver problemas sociales. ¿Cómo se resuelve? Para eso son las leyes, ¿verdad? Para pacificar las sociedades. Bueno, entonces a través de estas se observa, se recolecta, ¿qué más? Se recolecta, se procesa, se analiza y se sacan conclusiones. Entonces, sigamos por favor. Hay 3 técnicas de investigación: observación, cuestionario, entrevista. Entonces tenemos la observación, Cuestionario, entrevista. cuestionario y la entrevista. Por favor. La observación es el contacto directo de los sentidos con el objeto de estudio. También registrar, mental, gráfica y descriptivamente estos para su posterior análisis. Es el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. Se conoce el estado de las cosas sociales, particularmente el proceder y la conducta de las personas y grupos sociales ordenados, como estados de cosas sensorialmente perceptibles. El conocimiento parte de la observación. La adquisición del conocimiento conlleva primeramente el contacto. Para interpretar la realidad, cualquier proposición científica posee elementos de procedencia observacional. Como elementos, procedencia teórica es de los aportes de Aristóteles a las ciencias en general. La observación estimula la curiosidad, impulsa el descubrimiento de cuestiones que pueden tener un interés científico y provocan el planteamiento de un problema y de la hipótesis correspondiente. Ahí dejemos, haremos ahí. Veamos, ¿qué observamos? Toda la realidad. ¿Qué vemos? Todo lo que pasa en la sociedad. Entonces, nosotros tenemos una imagen mental de lo que sucede. Bueno, ahorita, ¿cuál es el problema más urgente que se está viendo dentro de la sociedad guatemalteca? Unos 2, 3 ahí. Delincuencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes que las autoridades lo manejan como percepción? ¿Han oído que ellos te hablan de percepción? Sí, que el mismo ministro le han dado porque dicen que todo es percepción, todo es percepción. Es como ustedes ven las cosas. Eso se deriva de la observación. Hay unas zonas más fuertes que otras, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes que hay sectores donde matan más? ¿Sí? Porque el índice de percepción, sea delincuencial ahí, es más alto. Entonces, cuando se habla de percepción, se está hablando de observación. Ustedes tienen una imagen mental, bueno, Villanueva, zona roja, zona 18, zona roja, zona 7, hay sectores que los tienen considerados como zona roja, pero yo diría zona roja es todo, porque en cualquier lado matan. Matan en la Reforma, matan en la zona 10, matan en cualquier lado matan. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es la observación, es esa percepción sensorial que ustedes tienen, esa imagen que ustedes tienen de todo lo que está pasando. Pero cuando hablan de delincuencia, la delincuencia, ustedes separan. Por aquí roban, por aquí extorsionan, por aquí asesinan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya la imagen, bueno, ya ustedes comienzan a hacer esas separaciones que ustedes ven, esa imagen que ustedes tienen. Ustedes saben diferenciar qué es este robó, ¿sí? Ustedes saben diferenciar este extorsionó. Ustedes saben describir eso. ¿Por qué lo saben describir? Porque lo ven, porque lo oyen.
¿sí? Porque esa percepción que los noticieros en las redes y todo, que las redes agarran todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos también la muerte de Franco motorista, ¿verdad? Muchos dicen que es por la imprudencia, muchos dicen que es porque no respetan carriles, muchos dicen que es por muchas razones, pero esa es percepción, le llamo yo. Cada quien sabe cómo lo interpreta. Lo que sí es cierto es que somos parte de este mundo, somos parte de esta realidad y todos tenemos nuestro punto de vista, pero sí coincidimos en algo, hay mucha delincuencia. O puede ser también, por ahí vi un artículo que hablaba que ahora se oye más delincuencia, porque lógicamente hay más redes, cualquier medio lo informa, entonces uno está más enterado, porque según las estadísticas de ellos, dicen que ha bajado, o se mantiene, pero que no ha aumentado. Lo que pasa es que hay más canales de información, para que ustedes se enteren de todo lo que está pasando en el país, ¿sí? A eso se refiere la primera parte. Sigamos ahí. Tipos de observación, casual o espontánea. Es el que se da en el hogar, por ejemplo, mensajes a través de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, prensa. Se refiere a todas las situaciones cotidianas, las experiencias, las relaciones sociales, la situación de los medios de producción y de consumo, que son fuentes de conocimiento. La observación científica. Paremos ahí. Esa primera es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Es la que vemos a través de las redes, a través de los noticieros, lo escuchamos en los radios y hasta a veces pasamos nosotros y vemos por ahí, ¿verdad? Eso es lo que vivimos, ese es el cotidiano, vivir, estar enterados de todo lo que pasa, ¿sí? Hay una lluvia y hay tremendas inundaciones, ¿verdad? Yo creo que ayer fue carretera El Salvador, problema que tenían ahí que no había forma de pasar, ¿verdad? Porque demasiada agua y había un hundimiento ahí, pero eso es lo que ella está definiendo ahí como casual o espontáneo, lo que se vive y lo que se vive, nada más. Digamos, por favor. Observación científica. Es el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. Es percibir activamente la realidad exterior. Científico, dijo, ¿verdad? Ajá. Va. Es sistemático. Todos los científicos tienen que ser sistemáticos. ¿Por qué? Porque lleva etapas. ¿Por qué? Porque lleva procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de lo sensorial pasamos a lo lógico o racional, ¿se recuerdan? La fase del conocimiento científico general. ¿Y por qué? Porque al final nosotros tenemos inferencias también. Por eso es sistemático, por todas las etapas que vienen a desencadenar, que es más riguroso, ¿verdad? Es más riguroso. Esa es la diferencia. Ahí aplicamos teoría, ahí aplicamos conceptos, ahí aplicamos definiciones, ahí aplicamos juicios, ahí aplicamos razonamiento, lo que hemos visto nosotros anteriormente. Principios de la observación científica. Un propósito específico, ser planeada, cuidadosa y sistemáticamente, por escrito, control cuidadoso, debe especificarse su duración y frecuencia, postulados básicos de validez y confiabilidad. La observación, obtención de información primaria, se conoce el estado de cosas o situación inicial. La observación científica es parte de la investigación de campo. El investigador entra en contacto directo con la realidad social. Ya pasó otro título, es el mismo. Ahora. Confronta las teorías y conocimientos teóricos en la práctica. Veamos entonces. Cuando hablamos nosotros de los principios, vamos a definirlo así. ¿Qué es lo que nosotros vamos a investigar? ¿Sí? Primero. Segundo, ¿por qué lo vamos a hacer? Tercero, ¿con qué lo vamos a hacer? Y cuarto, ¿para quién lo vamos a hacer? ¿Qué implica eso? Toda esa serie de procesos, toda esa planificación que se va a hacer, todos esos recursos con los que se cuenta, ¿sí? Toda esa concatenación de principios, leyes y categorías que se va a hacer, y el fin, ¿cuál es? El producto final de lo que se quiere hacer. Eso es resumido.
Clases de observación científica. Observación directa. El investigador puede observar y recoger datos mediante su propia investigación. Observación indirecta. Directa, ¿qué quiere decir? El que investiga está en todo, él hace todo. Él mismo hace, él mismo observa, él mismo recaba, él mismo recopila, él mismo analiza, él mismo tabula, él es el que hace todo. ¿Sí? La observación directa. Observación indirecta. El investigador corrobora los datos que ha tomado de otros. ¿Qué quiere decir eso? Yo, como investigador, no lo hago directamente. Yo contrato a otra persona. Él lo hace, yo lo único que hago, valido o invalido la información de la otra persona que yo contraté o la otra persona que me está ayudando a hacer eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Observación incluida o participante. El investigador participa en las tareas y actividades del grupo cuya conducta quiere observar. Se necesita lograr empatía o identificación con los miembros del grupo. Esta forma de observación es típica de los antropólogos. La etnografía es el trabajo de describir la cultura y esta la definió como los sistemas de significados a través de los cuales las personas organizan su comportamiento. El etnógrafo estudia lo que la gente hace, lo que la gente sabe y lo que la gente sabe y usa. Por ejemplo, yo quiero conocer cómo es la costumbre, por ejemplo, de una aldea X. ¿Sí? Acuérdense que aquí, así como hay 23 idiomas, hay más de 23 costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, la costumbre de Oriente es distinta a la de Occidente, ¿verdad? Es distinta a la de Costa y es distinta a la del Norte. ¿Sabían ustedes eso? Cosas muy simples. El de Occidente, ustedes hay estudios y los ven, es más madrugador que la Costa Sur. Como los trabajadores, ¿sabían ustedes? Empiezan muy de madrugada para terminar más temprano. ¿Sí? Dicen que el carácter del Oriente es un poquito más fuerte que el Occidente, que el Norte. O sea, todas esas cosas étnicas que se ven, o la etnografía, o cuando yo quiero conocer algo sobre una comunidad, yo me inmerso o me incluyo dentro de eso, participo en todas las actividades de esa comunidad. Primero que me acepten. Por ejemplo, hay unas comunidades en Sololá, ¿sí?, que uno no puede entrar, están lejanas, ¿verdad? No son lugares muy accesibles. ¿Por qué razón? Por la cuestión de los tratos de menores. Ahí cuando venga alguien que es fuera de que es ajeno a esa comunidad, no se comunica con la persona ajena, y muy posiblemente, si hubo un caso hace varios años que quemaron a unos turistas, pensaron que a robar niños iban, y una vez los quemaron, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto. Yo quiero estudiar las costumbres, yo quiero conocer cómo esa comunidad, qué es lo que hace esa comunidad, qué es lo que vive esa comunidad, todo eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Incluirme en ellos, participar en todo eso y poder describir a esa comunidad, miembro de esa región. ¿Sí? Por favor. Observación ordinaria o no participante. El investigador no participa, no se involucra en las actividades del grupo de estudio. Ordinaria, ¿eh? Ordinaria o no participante. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es todo lo contrario a lo anterior. No me meto. Posiblemente bibliográfica, posiblemente, si fuera Guatemala, podrían ser los cocodes, ¿verdad? Así como hay cocodes aquí en la ciudad, en todas las colonias, así está la MUNI. Ustedes sabían que su nicho de la MUNI, la forma de poder trabajar ellos, su voto, que tienen de gobernar cuántos años, ¿saben ustedes? ¿Ah? Entonces ellos proyectan a través de sus cocodes, ellos informan de sus necesidades y así es como pues iguales en el interior.
Entonces aquí el investigador o la persona que le interesa saber algo no se mete directamente, sino busca fuentes secundarias, porque la fuente primaria es uno, ¿verdad? Entonces son fuentes secundarias o fuentes alternas por lo que pueda conseguir, Estas más que todo vienen siendo tipo bibliográficas, ¿verdad? De libros, de ensayos, de cosas que alguien haya escrito. Entonces conforme a eso, ellos van haciendo una cosa diferente, pero esta es menos relevante, ¿verdad? No es mucho lo que se puede conseguir acá. Observación libre o no estructurada. Es un estudio piloto cuando se conoce bien la muestra que se va a estudiar. ¿Libre? O no estructurada. Es un estudio piloto cuando no se conoce bien la muestra que se va a estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo voy a una comunidad. Primero no sé ni cuántos son. Posiblemente haya una entrada ahí, lo que hacen los gobiernos, que pegan una cosa de metal y ahí dicen qué altura está y cuánta población hay, pero no se tiene la certeza. Entonces nosotros solo se hace una prueba piloto, ¿va? Como le digo, depende, lo primario en esto es el recurso y el tiempo. Si el tiempo es limitado, posiblemente esa prueba piloto no sea muy representativa. Por ejemplo, solo Chimaltenango, ahorita se me ocurre, son 600 aldeas las que tienen. 600 aldeas. ¿Alguien sabría de edad? Entonces yo voy a la aldea X. Fíjense que hay unas aldeas ahí que usted llega y cuando mira el fondo ahí del lago de Atitlán, se mira todo eso. Claro, la distancia, pero se mira. Entonces uno llega a una comunidad y uno no sabe. Primero, qué cantidad, porque todas las investigaciones de tipo social van orientadas hacia las personas. Entonces, hacia las personas, usted mira el grupo que usted va a trabajar y en esas personas usted va a determinar las necesidades de las personas. Se habla mucho de los corredores, primero corredor seco, luego los corredores esos de la famosa desnutrición que se vive en Guatemala. Detectaron casos en Iscuintla. Iscuintla está a 54 kilómetros de acá y ya encontraron casos de desnutrición. Pero son cosas que no. Entonces, ¿cómo podemos hacer una prueba piloto? Esa la lograron detectar y eso saben hace cuánto fue, hace un mes, menos de un mes creo yo, que casualmente llevaron unos niños a un hospital y tenían los mismos síntomas, ¿verdad? El peso, la estatura, o sea, no crecen, pero es por eso. Entonces, son cosas que, como les digo, solo dicen, detectaron casos de desnutrición en Iscuintla, pero ¿cuántos casos? Solo los poquitos que llegaron a olvidar, porque así como esos deben de haber muchos, ¿verdad? Entonces, ahí hacen una prueba. ¿De dónde es usted? De tal lado, ahí van. Primero van a hacer un censo, van a hacer evaluaciones. Pues esas pruebas pilotos son bien estructuradas. Podrán tener algunos lineamientos, ¿verdad? Algunos lineamientos que buscan. Entonces podría ser los niños comprendidos entre los 3 a los 5 años de edad, que ahí ya se marca bien, ¿verdad? Ahí ya se marca bien ese problema de la desnutrición. O puede ser de 6 meses a 1 año, de año y medio a 2 años. Entonces estructuran un par de preguntas que hacen ellos ahí y en base a eso trabajan por esas pruebas, porque como les digo, son libres, porque no tienen un parámetro específico de orientación, sino las personas que lo van a ir a hacer. Lo hacen conforme cierta experiencia que tienen, ¿verdad? ¿Sí? O sea que tienen que tener conocimientos de salud para poder detectar si es el caso ese de la desnutrición que se pueda dar. Observación estructurada. Sí. Se pretende probar una hipótesis o cuando se quiere hacer una descripción sistemática de algún fenómeno. Sabemos exactamente lo que vamos a investigar y tenemos un diseño de investigación. Tenemos más claramente definidos los objetivos. Aquí lo importante es esto. Hay que probar una hipótesis. Si hay hipótesis es porque hay supuestos, como el derecho. El derecho tiene su basamiento en eso. Hacen sus supuestos, hacen su hipótesis y cuando la van a ir a probar ustedes como abogados,
cuando caen en su caso específico, ¿verdad? Ahí van con su plan A y tienen que tener plan alterno, plan B, ¿verdad? Por eso los supuestos no puede ser uno, no puede ser dos. Y lógicamente, si los objetivos están claros, es porque hay un hipótesis. Y lo que hay que hacer es demostrarla. En el caso de una cuestión puramente judicial o penal, si la persona es inocente, o la persona va a ser culpable. El MP trabaja sobre hipótesis, sobre supuestos, ¿verdad? Que la persona se le declara condenada cuando ha sido ya la pena ya está ejecutoriada y ya, porque todavía, después de que lo sentencian, todavía hay procesos, hay procedimientos, vías impugnativas que se pueden realizar hasta que la persona ya está ejecutoriada, ya está cumpliendo, entonces ahí ya es declarada, ¿verdad? Pero esto es bien importante, en el derecho esto se usa mucho, la hipótesis y su consecuencia. Si yo mato, tantos años, ¿verdad? Si roba, tantos años, la consecuencia. ¿Sí? Sigamos, por favor. Ventajas y desventajas de la observación. Ventajas. Tenemos que determinada conducta se describe en el momento exacto en que está ocurriendo. Se pueden realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos modos, cuando uno va a observar, mira, si nadie quiere dar información, de todos modos usted está observando. Lo ideal es llegar a la fuente y preguntar, recabar información, pero si no, no. Desventajas. Desventajas. Dificultad para observar un comportamiento específico en el momento de efectuar la observación. Las conductas que se encuentran sujetas a observación generalmente son limitadas. La observación, debido a su utilidad, se puede emplear la observación en un estudio exploratorio y para el estudio final se puede usar otras técnicas tales como los cuestionarios, entrevistas, etc. ¿Qué quiere decir eso? Porque es una desventaja, porque puede ser que yo llegue en ese momento y no mire nada relevante. Que lo que realmente a mí me asoma o lo que a mí me hace llegar a esos objetos, a las personas o a las cosas que yo quiero saber o a esa realidad en ese mundo circundante, no lo logre detectar. En el momento que yo llego, todo está en paz. ¿Sí? En el momento que yo estoy ahí, todo está en calma. En el momento que hay, no hay ninguna conflictividad. Cuando hablo de conflictividad me refiero a conflictividad social, ¿verdad? Como lo que se vive en época electoral. Todo el mundo peleando, pleitos por aquí, quema de unas por allá, robo de unas por allá, denuncias por allá, es una conflictividad social. Pero puede ser que yo en el momento que yo llegue, no lo voy a encontrar. Todo va a estar bien, todo eso es mi tiempo ahí. Creo que no va a ser relevante lo que yo pueda obtener. Y lógicamente, pues de esta observación, yo me voy a valer de unos instrumentos como lo que es el Instrumentos auxiliares de la observación, guía de observación. En ella se recogen los aspectos importantes que se deben recopilar. Se elabora sobre la base de las variables que conforman la hipótesis y que son desagregadas, las variables que conforman la hipótesis y que son desagregadas y analizadas conforme se desarrolla la investigación. ¿Qué quiere decir una guía? Primero formulamos nuestra hipótesis, ¿verdad? En base a esa hipótesis, nosotros hacemos una guía. Esta guía, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es que nosotros creamos un tipo de preguntas. Nosotros nos formulamos preguntas y sobre esas preguntas lo que vamos a hacer nosotros es ver si esta hipótesis es correcta o no es correcta. ¿Qué tenemos que agregar? Y de esta hipótesis que está aquí, esto que ustedes ven aquí, es todas esas disgregaciones que nosotros hacemos. Es como cuando tenemos un objeto y lo partimos, ¿verdad? Le sacamos todo lo que podemos y nuevamente volvemos a agregar. Entonces ahí es donde nosotros podemos obtener, porque la hipótesis solo es o es falsa o es verdadera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ya en una investigación como tal, al llevarlo aquí nosotros vamos a probar si eso funciona o eso no funciona. Si el problema que estamos investigando nosotros o estamos determinando, vamos a ver si es real o no
todo el tema. ¿Sí? O sea, lo que ustedes van a investigar es sobre realidades. ¿Cómo lo van a demostrar ustedes? Pues eso ya les tocará a ustedes cómo explicarlo, ¿verdad? ¿Sí? Yo digo que vamos a dejar ahí, jóvenes, porque la garganta sí me está molestando. Ya no quiero hablar, no, porque si no me voy a quedar rojo. Vamos a avanzar aquí a pero falta que se guardo. Licenciado, este sí lo envió. Ah, ok, gracias. Él lo trae. Miren pues jóvenes, les voy a explicar algo. Todos los profesores tenemos una forma particular de dar clases. Somos personalizados, les digo yo, ¿por qué? Porque todos damos clase de diferente manera. Tal vez conmigo lo que sienten extraños que no es que